la primera advertencia, ustedes escucharon a Pere, yo no soy para nada un experto en agricultura urbana. La experta es Alexandra, que va a ser maravilloso oírla una vez más. Pero sí soy un ecólogo trans, como dijo Pere, transdisciplinario, ¿no es cierto? Y soy un pequeñísimo practicante de la agricultura urbana. Yo tengo en mi casa, en el techo, un pequeño huerto donde produzco aguaimanto y produzco ajíes y algunas cosas más, y donde destinamos fácilmente el 95% de la biomasa de restos de comida, sobre todo de verduras, que produce la casa, de modo tal que mi casa también produce una cantidad ínfima de desperdicios, y ese es uno de los elementos a tomar en consideración cuando hablamos de agricultura urbana. Ahora bien, yo quisiera proponerles tres cuestiones centrales para enmarcar nuestra conversación, porque yo he desarrollado la mala costumbre de no responder a las preguntas que me hacen, sino de interpelarlas. Entonces, estas dos preguntas que nos plantea Pere, y muchas gracias por la invitación, dicho sea de paso, yo quisiera más bien interpelarlas, ¿no? Y con estos tres temas, por un lado, mirando la pirámide trófica humana, es decir, nuestra pirámide alimentaria, y cómo se relaciona con una de las leyes del universo, que es la segunda ley de la termodinámica, para hablar de la crisis ecológica, porque no es el cambio climático, que el cambio climático es solamente una de las caras, una de las facetas de lo que es una crisis ecológica global, que es lo que estamos viviendo, y la alimentación humana, y la conexión está en los combustibles fósiles, qué sorpresa. Y luego pasar a otro aspecto de esta ecología, que en la medida que somos seres humanos los que estamos metidos en el barullo, tiene que ver con la psicología humana, tiene que ver con las motivaciones profundas de nuestra conducta, y mirarlo un poco desde la perspectiva latinoamericana, para acabar ofreciendo un par de ideas sobre el tema que nos convoca, porque pues hay que hablar de lo que le invitan a uno a hablar, ¿verdad? Entonces, solo un recordatorio para todos, esto lo hemos visto posiblemente en la escuela hace ya algún tiempo, algunos quizá lo volvimos a ver en la universidad. Esto es lo que se llama una pirámide trófica, es como en el mundo en general se organizan los ecosistemas. Y en la base siempre están las plantas, que son los productores primarios, que toman materia inorgánica, CO2, agua, algunos elementos minerales, y la transforman en materia orgánica, haciendo uso de la energía del sol para ese proceso. Y luego, todos los demás comemos de lo que en la materia orgánica que los productores primarios generaron, ¿no es cierto? Los consumidores primarios son los herbívoros, a los herbívoros se los comen los carnívoros, que son los consumidores secundarios, y así sucesivamente, hasta que eventualmente todo el mundo muere y es descompuesto y la materia regresa a la tierra para ser reciclada. El punto está en que esto tiene forma de pirámide. En otras palabras, no toda la biomasa de productores primarios se convierte en consumidores primarios. Un 90% de la energía y la materia consumida se desperdicia en el proceso, si ustedes quieren, ¿no? Uno no puede transformar en su propia materia todo lo que come. Y eso ustedes lo saben porque todas las mañanas vamos al baño, ¿no es cierto? Y nos deshacemos de lo que no pudimos, de lo que no pudimos transformar. Y eso es una cantidad importante, en realidad, de energía y de materia. Este proceso en el cual materia y energía nunca pueden ser transferidas de manera 100% eficiente, y siempre algo se dispersa al medio ambiente, se llama la segunda ley de la termodinámica, y es una ley universal. Y esto que ustedes ven es la pirámide trófica humana contemporánea. Piensen en esta misma pirámide que acabamos de ver, puesta de costado, con la base hacia la izquierda. Hacia la izquierda de esta gráfica está la producción primaria, están las plantas.
pero expresadas en términos de tierra productiva, ¿ok? Sobre esa tierra crecen plantas. Y las flechas indican, el grueso de las flechas indica cuánta biomasa producida, por ejemplo, en la tierra arable o en la tierra de pastoreo, es transportada por los seres humanos, este es el sistema agroalimentario, ¿no es cierto?, por los seres humanos, a distintos componentes del sistema agroalimentario. Y lo primero que vemos, si ustedes ven la flecha amarilla arriba y la flecha gruesa azul siguiente, es que la mayor parte de la biomasa producida por la tierra agropecuaria en el mundo ingresa al sistema de producción de carne, al sistema ganadero. ¿Ok? Si ustedes siguen la flecha amarilla por arriba, van a ver que una delgadita flechita que eventualmente llega al consumo. Esa es la única parte de toda la producción agropecuaria, de todo el sistema agroalimentario, que va directamente del campo a nuestras mesas. Una pequeñísima, ínfima proporción de lo que producimos en nuestros sistemas agroalimentarios llega directamente a nuestras mesas. La gran mayoría pasa por el sistema de producción de animales para que nos lo comamos, o pasa al sistema de procesamiento y ultraprocesamiento de alimentos. Y por supuesto, hay unas flechas anaranjadas que muestran cuántos residuos y desperdicios se generan en todo el proceso, en la producción, en la elaboración de carne, en el procesamiento de la misma y en el propio consumo. Esta es la segunda ley de la termodinámica funcionando en la pirámide agroalimentaria humana. Y esto es lo que nos indica. Hay 3 veces más tierra de pastoreo que tierra agraria hoy en el mundo. Y más de 2/3 partes de la biomasa que se cosecha en esta tierra se va para alimentar animales. Solo un 4% va al consumo humano directo. De hecho, esto es 12 veces menos que la comida que nosotros producimos para dársela de comer a los animales, para comernos luego a los animales. Pero el 85% de esa biomasa animal se convierte en desechos y residuos incluso antes de llegar al procesamiento industrial, donde nuevamente se producen desechos y residuos. Entonces, estamos utilizando una enorme cantidad de tierra para producir una ínfima cantidad de carne. Además, ya no comemos directamente del campo. El 85% de los productos agrarios son procesados y una creciente proporción es ultra procesada, es decir, se han extraído los elementos fundamentales, las sustancias prácticamente, del alimento original y se han rediseñado para vendernos en forma de una galleta de chocolate donde no hay ni chocolate ni hay nada, más que una cantidad de saborizantes, ¿no es cierto? A eso le sumamos el gran consumo de agua que tiene la agricultura, es el mayor consumo de agua, la mayor parte de la huella hidrológica del ser humano se va a la agricultura, y una enorme cantidad de pescado, porque nosotros hacemos uso de harina de pescado, que es proteína animal que sale del mar, para transformarla en carne de chancho, por ejemplo, ¿no es cierto? Dársela de comer a los chanchos, a los pollos y todo lo demás. Entonces, existe una fortísima relación entre cómo estamos usando la tierra y la crisis ecológica y el cambio climático, concretamente emisiones de gases de efecto invernadero. A nivel mundial, hay una tercera parte de las emisiones mundiales que provienen de la agricultura y la ganadería. Pero eso no es igual en todos los países. En mi tierra, en el Perú, el 51% de nuestras emisiones provienen de la deforestación, y esta es deforestación agraria, y no es deforestación agroindustrial, es deforestación de pequeños agricultores que colonizan la Amazonía, y otro 15% es directamente ligado a la actividad agropecuaria. En otras palabras, 2/3 partes de las emisiones peruanas están ligadas a la agricultura y a la producción de alimentos
por parte de la agricultura. Y si nosotros vemos el proceso a nivel mundial, las emisiones asociadas a los usos de la tierra y a la actividad agropecuaria, que es lo que indica el gráfico, vamos a encontrar que la parte más importante de las emisiones asociadas al uso de la tierra tienen que ver con la transformación de ecosistemas naturales en tierra agropecuaria. Eso es lo que le llaman LULUF, eufemísticamente, es básicamente deforestación, destrucción de humedales, etcétera. En segundo término, otra forma de destrucción, que es el drenaje de humedales de turbera. Es el caso, por ejemplo, de la gran producción de palma aceitera a costa de los humedales de turbera en la Indonesia, en el Asia, y la fermentación entérica, que son los eructos de los rumiantes cuando mastican su pastito. Y es tan importante porque estamos hablando de una enorme cantidad de rumiantes, de ganado, ¿no es cierto? Por supuesto, esta deforestación que estamos agraria en la Amazonía, por ejemplo, y en otras partes de los trópicos, tiene un efecto directo, una relación directa con el cambio climático, porque en el proceso se pierde el carbono acumulado en la biomasa de los bosques y en los suelos forestales, pero también se pierde la máquina extractora de carbono de la atmósfera, que son los bosques y las plantas. Si hay un efecto climático de la manera como producimos alimentos, este también existe en la forma como los transportamos y los comercializamos. Entonces uno también puede asociar emisiones a el comercio global de alimentos. Y vean, allí está Brasil como gran gigante productor, sobre todo de qué, de carne de res, ¿no? Y en segunda instancia de productos oleaginosos, ¿no es cierto? Palma aceitera, soya, sobre todo, con importantísimas contribuciones a los gases de efecto invernadero. Y Brasil es el gigante latinoamericano, pero el resto de Latinoamérica sigue el mismo patrón, si ustedes se dan cuenta. Todo esto solamente es posible porque hace alrededor de 200 años descubrimos el santo grial en forma de combustibles fósiles. Una forma altamente concentrada, sumamente portátil de energía, que además tiene la ventaja de que cuando la utilizamos, cuando quemamos combustibles fósiles, el residuo se va al aire, no contamina aparentemente, ¿no es cierto? Simplemente el CO2 se va al aire. El CO2 ni siquiera es tóxico, porque si fuera tóxico estaríamos todos en este momento muriendo. Estamos respirando CO2 según conversamos, y no pasa nada. El CO2 no es tóxico, es un gas bastante inocuo, pero es el gas central del efecto invernadero. Es la energía fósil la que ha permitido nuestra transformación del sistema agroalimentario al sistema agroalimentario moderno, y el que permite además la globalización del transporte y la producción de alimentos, que ha hecho mucho más eficiente el uso de la tierra, hasta el punto que el campo se está desnudando de gente y sin embargo seguimos produciendo enormes cantidades de comida. De hecho, mucha más de la que necesitamos porque desperdiciamos una gran parte, ¿no es cierto? Entonces, este es el cóctel mortal. El cóctel mortal es combustibles fósiles y mucha producción de carne. Aquí ustedes pueden ver la producción de reses, de cerdos en amarillo, de reses en azul oscuro, y de pollos y patos en la línea negra, de cuadraditos negros. Son tantos pollos y patos que se necesita otra escala, que es la escala del eje derecho, porque eso se mide en miles de millones de cabezas, ¿no? Y lo único que estamos haciendo en todo el mundo es incrementar nuestra producción de carne. Y esto está asociado no solamente con un tema económico, está asociado con la civilización contemporánea, con el tipo de civilización y los valores de la civilización contemporánea, que provienen fundamentalmente es decir, la forma como está expresada hoy en día proviene
fundamentalmente de cambios que se produjeron después de la Segunda Guerra Mundial con la hegemonía civilizatoria de los Estados Unidos y de los valores norteamericanos de bienestar, donde el gran aparato consumidor de combustibles fósiles, y cuanto más consuma mejor, y la carne, y los grandes trozos de carne, y las grandes cantidades de azúcar en la dieta, ustedes ven la Coca-Cola al fondo, son no solamente elementos cotidianos de la tecnología moderna, sino que son valores de bienestar, ¿ok? Y por supuesto están asociados a el lucro y a la acumulación de dinero. Si tienes plata, lo demuestras comiendo mucha carne, invitando a tus amigos a comer carne o comprándote un carrazo, ¿no es cierto? Y aquí está un problema que se evalúa muy poco y se debería evaluar mucho más, que es la naturaleza particular de este invento al que llamamos dinero. Creo que tengo un mensaje. Ok, perfecto, gracias. Eh, el dinero es un invento imaginario, ¿no es cierto? Nosotros nos hemos inventado el dinero completamente en nuestras cabezas. Y entonces, aparentemente no tiene correspondencia material en un momento dado. Lo podemos multiplicar sin aparente consecuencia material. Por ejemplo, yo le presto a alguien dinero y le cobro un interés. En teoría, ese interés no tiene ninguna consecuencia material, solamente es una medida del grado de incertidumbre que yo tengo de que me van a devolver el dinero, y es el dinero que yo no pude trabajar, entonces lo trabaja otro, entonces yo le cobro por eso, ¿no es cierto? Lo cierto es que ese otro tuvo que trabajar para obtener la diferencia, para obtener el interés, y entonces tuvo que actuar sobre la naturaleza. Hoy en día, las finanzas, el sistema financiero, las deudas entre países, entre corporaciones, entre individuos, son las que están destruyendo el planeta. Y la mayoría de nosotros ahora vivimos en ciudades. Entonces, esta forma de valorar el bienestar está ligado a nuestra forma de vivir alejados de la naturaleza en poblaciones altamente concentradas en ciudades. Y Latinoamérica es la región del mundo más urbana. En la imaginación del Homo urbanus, deformada por la propaganda, se come ya no por motivos fisiológicos, sino por estatus y diversión. Y la gastronomía de masas se ha convertido en un gran mecanismo de malnutrición, de comer mal, de comer más azúcar, más grasa, menos vitamina de lo que necesitamos. Pero lo cierto es que creemos que estamos tomando decisiones al respecto, pero hemos perdido todo control sobre lo que nos llevamos a la boca. No sabemos de dónde viene, cómo fue producido, cuál fue el costo real, eh, 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 cuánto le pagaron al campesino por lo que estamos comiendo. No sabemos qué contiene, no sabemos nada y no podemos controlarlo. Hemos perdido control sobre nuestra comida. El impacto ambiental acumulado es tremendo, como lo dice este titular de la FAO, y como hay un impulso psicológico detrás, no importa qué decisiones tomemos entre los países, la brecha entre lo que deberíamos emitir y lo que estamos emitiendo solo continúa aumentando. Y el IPCC nos dice que para limitar el calentamiento dentro de límites manejables, necesitaríamos entonces cambios de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad. Nos plantea una revolución. Y aquí cierro. Entonces no se trata simplemente de hablar de agricultura urbana y cambio climático. Se trata de plantearnos la necesidad de una revolución agroecológica y particularmente una revolución agroecológica en Latinoamérica. En el continente, en su continente, la región más urbanizada y más colonizada mentalmente del mundo por la forma de vida de los Estados Unidos. Los latinoamericanos nos hemos comido completa la idea de que el bienestar consiste en el carrazo y la hamburguesaza, sin darnos cuenta que hemos perdido control en realidad sobre nuestra alimentación y nuestras tradiciones alimentarias. Entonces, yo les planteo una revolución agroecológica en el sentido de Altieri y de Toledo, más que simplemente agricultura urbana, y la agricultura urbana cabe dentro de esta revolución, que tendría dos motivos fundamentales. Recuperar ese control que hemos perdido sobre nuestra alimentación
a partir de una reflexión en voz alta sobre por qué comemos, para qué comemos, cuándo empezamos a comer como comemos ahora, para que podamos decidir qué comemos y decolonizar nuestra dieta. Nuestra dieta es una dieta colonizada. Lo que creemos bueno de comer es una expresión de nuestra psicología colonizada de países postcoloniales. Y producir parte de nuestros alimentos como ese elemento de recuperación del control. Ahí es donde cabe entonces políticamente la agricultura urbana. Y por supuesto, lo obvio, reducir nuestra huella de carbono y reparar la tierra, que implica reciclaje de agua y nutrientes. En la agricultura urbana uno recicla sus nutrientes y su agua, ¿no es cierto?, que dejan de ser desperdicio. Reducir los costos ambientales del transporte cuando producimos localmente. El ají que yo produzco en mi casa es ají que nadie tuvo que transportar por kilómetros y kilómetros de kilómetros para que llegara a mi casa. Y asociar nuestra alimentación con propósitos ambientales muy necesarios en Latinoamérica, de reducción de deforestación, de reducción de pérdidas de biodiversidad y de reducción de contaminación. En buena cuenta, estamos hablando de alcanzar inocuidad ecológica e independencia psicológica en nuestra producción y consumo de alimentos. Eso sí es en verdad de gran alcance y eso en verdad tendría cambios sin precedentes en todos los aspectos de nuestra sociedad. Vean ustedes cómo se liga todo esto con la modesta maceta en la casa donde uno produce agua y manto. Gracias.